Gracias. Tiene la palabra asambleísta Beethoven Chica. Yumixame Umaru Gabriela Rivadeneira, Yumixame Tarimia Aens Amazonianam, Puhamanamanuna, Tishir Waraje Atumin, Amih Marume, Anduktaron, Iruk Kamu, Tarimian Aens, Anduktaron Yachuta Umaru, Beethoven Chica, Arevalo Chichac Tatuí. Politiquero, tuque, wey teñawey, ikia, wey trasqui, mash, iruntrar. Anekatarum, Puenker Pujustin, Amazonianam. Señora Presidenta, compañeros asambleístas, pueblo del Ecuador, cuando luchamos contra la pobreza, por la equidad y el medio ambiente, el primer elemento fundamental que debe ser protegido es la felicidad humana, que es la premisa fundamental del concepto del régimen del buen vivir. Acuso a las sociedades de consumo como las máximas responsables de la destrucción del medio ambiente, como lo denunciaron en la Cumbre de Río en 1992. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se consume en el mundo. Han envenenado los mares y los ríos, han contaminado el aire, el suelo, han perforado la capa de ozono, con efectos catastróficos que hoy estamos viviendo. Denuncio que las sociedades de consumo, con sus transnacionales, sus organismos internacionales, sus recetas internacionales y sus testaferros, son representantes del capitalismo salvaje que han impuesto un modelo depredador de sometimiento, dominación, explotación, saqueo de los recursos naturales en el mundo. Hasta antes del gobierno de la Revolución Ciudadana se llevaban las transnacionales más del 80% de nuestra producción petrolera y el 100% de la explotación de nuestros recursos minerales. Dijeron algo, la partidocracia. Dijeron algo, esos anteriores gobiernos de turno. Dijeron algo, pueblo ecuatoriano. No dijeron absolutamente nada. Eran cómplices de ese saqueo macabro transnacional. Y hoy dicen que son ecologistas. Y hoy dicen que defienden la vida. Vaya paradoja. Vaya paradoja. Qué vergüenza. Cuando se opusieron a la constitución más verde de la historia del Ecuador, hoy hablan del buen vivir. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Yo decía, o se decía en la Cumbre de Río del 92, que el camino para salvar la humanidad de la autodestrucción es la distribución de las riquezas y de las tecnologías disponibles en el planeta. Menos opulencia y menos derroche en reducidos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. ¿Qué decían los gobiernos de la partidocracia, de las sociedades de consumo? Que a través de sus estados imponían recetas internacionales diseñadas por el Consenso de Washington. Cuando el presupuesto general del Estado se destinaba al pago de la deuda externa y de los tenedores de bonos,
Recuerdo que eran cómplices, testaferros, no ofrecían resistencia, se arrodillaban y justificaban su vasallaje en nombre de los fondos frescos, en nombre de la inversión extranjera, queriendo ocultar que verdaderamente lo hacían en nombre de cientos de miles de niños que morían de hambre, de enfermedades curables cada año, en nombre de millones de analfabetos, de desempleados, de ecuatorianos explotados sin un sueldo justo, sin seguridad social, en nombre de los más pobres y de los pocos extremadamente ricos, de los que se les había negado el derecho a la vida y a la dignidad humana. ¿Quiénes de los neoliberales de la partidocracia impidieron o protestaron por la sucretización de la deuda privada de las empresas privadas en el tiempo de Osvaldo Hurtado, que empobreció a la mayoría del pueblo ecuatoriano? ¿Y qué dijeron los neoliberales frente a la violación de derechos humanos? ¿Qué piensan, que ya nos olvidamos del gobierno represor social cristiano de Febres Cordero, donde desaparecieron personas, asesinaron a niños indefensos? Si no, recordemos a los hermanos Restrepo, donde morían profesores. Recordemos a Consuelo Benavides. Pero no se preocupe, pueblo ecuatoriano, ellos dicen que ya han cambiado, ahora son ecologistas, defensores de la vida. ¡Qué falacia! ¡Qué falacia! Estas sociedades de consumo, con sus países, los más ricos del planeta, no tuvieron la corresponsabilidad en la lucha a favor de la vida y en contra del cambio climático. Nosotros, los ecuatorianos, planteamos aportar con la mitad del valor de la propuesta histórica del gobierno de la Revolución Ciudadana de apoyar la iniciativa Yasuní. Y ellos, pese a ser sociedades de consumo que más contaminan el planeta, no aportaron con nada, absolutamente nada, manteniendo descaradamente la deuda ecológica con el mundo. Pero quiero confesar al pueblo amazónico de las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, que juntos podemos hacer cosas extraordinarias. Con el proyecto de la Revolución Ciudadana lucharemos con la fraternidad de países hermanos para erradicar el hambre, la miseria, la pobreza en la Amazonía ecuatoriana. Mashiruntar, Kakaram, Ajastei, Tura, Aguanmatahi. Nadie puede dudar que el proyecto de la Revolución Ciudadana en la historia del Ecuador ha sido el único que porcentualmente ha disminuido la pobreza. Y no lo dice un convencido, ferviente soldado de esta revolución, lo dicen organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina. Hemos disminuido la pobreza y la desigualdad como nunca antes en la historia del Ecuador. Señores de la derecha, de la izquierda infantil, ecologistas de escritorio y politiqueros de la partidocracia, dueños de los medios de comunicación disfrazados de periodistas o de libres pensadores, ya basta de tanta insensibilidad, engaño, hegemonismo, egoísmo, irresponsabilidad. Dejen de hacer nuevamente daño con falacias y falsas premisas a nuestros ciudadanos, los más pobres. El pueblo ecuatoriano debe saber que necesitamos extraer responsablemente el crudo del ITT para que las futuras generaciones vivan más y mejor. Esta no es una pelea, no es una lucha entre nosotros, los ciudadanos. Esta es una lucha de todos los ciudadanos contra la pobreza, la miseria, la marginación. Y por eso, con una decisión absolutamente consciente,
luego de haber analizado esa petición fundamentada del compañero presidente Rafael Correa Delgado, nosotros, los asambleístas de la bancada de País, seguiremos acogiendo los criterios de las diferentes bancadas de esta Asamblea Nacional para construir la mejor resolución de interés nacional que haya tenido en la historia del Ecuador para beneficiar a los más pobres. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Gracias, asambleísta.